Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a una edición más de Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Qué bueno que estamos en este tiempo trabajando con el libro de Génesis, encontrando a Jesús en el libro de Génesis, y es un gozo, una alegría saber que estás ahí conmigo lunes tras lunes para que podamos aprender de la palabra de Dios. Recuerda lo que siempre estamos diciendo, que para conocer las escrituras hay que saber del libro de Génesis, hay que saber el carácter de Dios, hay que saber cómo se formó todas las cosas y hacia dónde es el centro que lleva a Dios, la meta, el objetivo para lograr que Jesucristo llegue al mundo, y sobre todo en nuestro siglo XXI, para que podamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que hoy vamos a estar en la lección número 29. Estamos trabajando con Abraham y Abimelech. Voy a tocar algunas cositas de Abraham y Abimelech porque ya en estos momentos pues ya he comenzado a trabajar por temario, ya no por capítulos específicos del libro de Génesis, porque es demasiado largo y queremos hacer algunas otras cosas. Así que oro y luego pues te doy un anuncio y luego del anuncio pues comenzamos nuestra lección de hoy. Te damos gracias, Señor, en esta maravillosa noche. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros, que tú nos bendigas de una manera especial. Ayúdanos, Señor, en todo lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y les recuerdo que ya en el mes de septiembre vamos a poner una palabra clave. Usted tiene que anotar esas palabras clave, y cuando yo le diga dónde enviarla, entonces usted va a enviar su nombre con todas las palabras clave que usted recogió, y que tratar de entre todos escoger 4 ganadores para una Biblia. Esta es la Biblia del Expositor. Es una Biblia, un regalo gratuito del ministerio de Jimmy Swaggart. Se llama la Biblia del Expositor, y esto pues no se puede vender. Por lo tanto, pues le pido a los hermanos que ninguno me solicite o me pregunte para comprarla, porque no se puede vender. Solamente estoy buscando cómo asignarla a alguien que nos sigue, que está con nosotros, que ve y que estudia la palabra, para que tenga una Biblia de estudio buena. Yo la considero, la he estado hojeando y la considero una Biblia de estudio buena, maravillosa, que debemos utilizar, que si es posible debemos utilizarlo. Hoy estoy utilizando mi Biblia de letras grandes, pues cosas obvias, ¿no? Y vamos al capítulo 21 del libro de Génesis. Recuerde que usted debe tener su libreta. Ya algunos me ven y pues me acuerdan el que pues tienen que tener su libreta, su apunte, su manera de apuntar, y sobre todo pues su Biblia. Si alguien, aparte de lo que estamos diciendo aquí con la Biblia del Expositor, si alguien necesita una Biblia sencillamente pues escríbanos y nosotros vamos a hacer las gestiones para que usted pueda tener una Biblia. Hago una introducción por qué estoy utilizando o por qué estoy hablando de Abimelech, porque ustedes saben que anteriormente yo estuve hablando de las medias mentiras, y toqué a Abimelech cuando a Abraham y Sara le dicen que son hermanos. Luego de Sodoma y Gomorra se van a Gerar, área de los filisteos, y allá moran con Abimelech y le dicen que son hermanos. Ellos son hermanos. Yo digo que es una media mentira. Tal vez alguien tenga una connotación de otra cosa y diga que sí, que eran hermanos, eran medios hermanos, pero en aquel entonces yo lo trabajé como una media mentira, aun cuando Dios ayudó y bendijo a Abraham
y lo cuidó, porque también pues, hay que ver que la razón para él estar haciendo ese tipo de idea o de dicho era porque tenía miedo, una situación de que tenía miedo. Ahora, pues yo quiero ver un poquito más cómo Dios va trabajando con Abraham después de que sale de ese asunto que tocamos en la clase pasada, donde Dios le advierte a Abimelech que si toca a Sara va a tener un problema y que él va a acabar con Gerar. Y entonces Abimelech se asusta, devuelve a Sara, le da una dote a Abraham y le da espacio dentro de la tierra para que more, y también le da una dote a Sara para pedirle disculpa, perdón, por lo que había hecho. Mire, hay veces que los seres humanos, bueno, hay veces no, déjeme aclarar esa expresión. Los seres humanos tenemos que aprender a pedir disculpas, a ver dónde está la mano de Dios, aunque no sea lo más exacto, porque Abimelech levantó la voz a Dios para decir, pero vas a matar al inocente, yo soy inocente. Y entonces Dios le dijo, por eso es que te estoy cuidando de que peques, porque sé que eres inocente en esto, pero él es un profeta y tienes que considerarlo como profeta, como un profeta de Dios. Y él va a orar por ti para que todo aquí se resuelva. Así que en el capítulo 21 hay una segunda parte de todo esto, porque empezando en ese verso 22, por lo que le digo, porque los hombres tenemos que aprender a ver por los ojos de Dios y a mirar dónde es que la mano de Dios se está moviendo, dónde es que, aunque a mí me parezca que las cosas con este individuo, con esta persona, no es la más correcta o no es la persona que más yo amo, pero ver si la mano de Dios está allí. Si la mano de Dios está allí, no ponga la suya en contra de lo de Dios, porque a usted le va a ir mal, le va a ir mal. Mira lo que dice el verso 22. Estoy en Génesis capítulo 21, comenzando en el verso 22. Dice, mire, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Un hombre que es un rey, que de hecho la gente o los estudiosos entienden que cuando se habla de Abimelech no se habla específicamente de una persona, porque vamos a ver que luego en un tiempo, que todavía hasta aquí no ha nacido Isaac nace en el próximo capítulo, y en el tiempo donde Isaac ya tiene esposa, tiene que volver a esa área de los filisteos, y también va con la misma situación de decir que es su hermana, y ya pues ahí es más obvio de que aun cuando sea su familia, pues está en la misma connotación de medias mentiras, y la situación pues se va a ver con un Abimelech, pero se dice que Abimelech es un título del reino de los filisteos, a lo mismo que habían Césares, a lo mismo que los faraones tenían títulos, pues Abimelech se entiende que pudiera ser un título como los Herodes el Grande, Herodes 1, 2, un título, porque años después va a tener la misma situación Isaac, la misma que está teniendo Abraham, y de hecho y no hay como una información, un hablar de Abraham tu padre hizo lo mismo, etcétera, etcétera, sino como si fuera una experiencia nueva. Así que fíjese que Abimelech se está dando cuenta de que Abraham
está en la tierra, que él mismo lo dejó, que estuviese en la tierra, de Gerar, de los filisteos, pero está avanzando, está siendo bendecidos por parte de Dios. A veces nosotros somos lentos en predicar y en enseñarle a la gente que Dios bendice. Dios bendice. Mire, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es, vamos a decir, que es el dueño de todo lo que existe. Que si alguien tiene para darle a usted, para darme a mí, para bendecirnos, para ayudarnos, para abrir puertas, para que cosas ocurran, es Dios. Es Dios. No estoy hablando de super fe, no estoy hablando solo de bendiciones, pero tampoco estoy hablando de que todas las gentes tienen que ser como el mendigo que estaba en la puerta del rico. No, la Biblia dice que personas como Lot, personas como Job, personas como Abraham, y mire, está en una tierra hostil, en una tierra que no es la suya, pero Dios le está bendiciendo, y donde quiera que se metía, Dios le bendecía. Dios le bendecía. Eso está en muy buen orden, de que Dios le bendiga a usted, de que si usted tiene un negocio, Dios lo bendiga, de que si usted está estudiando, Dios le bendiga, que sea el mejor estudiante, que nuestros estudiantes sean los mejores de la clase, los más inteligentes. Y usted dirá, ¿pero por qué tienen que ser los más inteligentes? Porque son hijos del Altísimo, son hijos de Dios, son el hijo del que creó los cielos y la tierra y creó el cerebro. No que ser pobre sea malo, no que el que es pobre está siendo tocado por la mano de Dios. Esa no es la connotación en esto, pero también que usted puede pedir, porque la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así que pida. Y él se dio cuenta y le dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Tengo una nota aquí que dice, de cualquier forma, vemos que no siendo un servidor de Jehová, tuvo reconocimiento de que las bendiciones de Abraham eran producto de su relación con Dios. Porque usted tiene que agradecer a Dios por las bendiciones que usted tiene. No a agradecer sencillamente usted está pasando por una situación, vamos a decir, de salud, y Dios pone su mano, le sana milagrosamente, hace un portento que Dios sabe cómo hacerlo, y luego usted ¿dónde termina? Diciéndole a los hermanos, diciéndole a la familia, diciéndole al que lo va a ver o al que sabe de su testimonio, diciéndole, ya, ve al médico tal, ve al doctor tal, ese doctor, mira, a mí me sanó. No, el doctor fue un producto, una mano de Dios. Dios utilizó a ese médico, pero quien realmente le sanó fue Dios. A Él es que tiene que usted darle toda la gloria. Y en el 23 dice, ahora pues mire a lo que viene Abimelech, y viene con Ficol, viene con un soldado, o sea que viene bien acompañado, y dice, ahora pues júrame aquí por Dios, que en la antigüedad se juraba por Dios, porque Dios es lo máximo. En nuestros días no tenemos que jurar por Dios, porque la Biblia dice en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y también búsquete Santiago 5:12, que también tiene una explicación o una palabra, Santiago, con relación a que no hay que jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nadie, que vuestro sí sea sí. No haga otra cosa, o no diga mentira. A veces somos tan dados a mentir, y la mentira es uno de los agravantes para la gente ir al infierno. Nos dice Apocalipsis que los afeminados, que los mentirosos, y ahí tiene una lista de cosas que lo van a llevar a usted
o que la Biblia dice claramente, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No te mintiendo. Mire, pastor, que no pude ir, y es una mentira. No, no pude ir, se acabó. No puedo ir, se acabó. Sí puedo ir, se acabó. Júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. O sea, yo te di aclaré toda la situación de Sara, yo te di una dote, te di lugar para vivir aquí entre nosotros. Ahora Dios te está bendiciendo más que lo que me está bendiciendo a mí. Ahora tú estás quedándote con las vacas y con los camellos y con los caballos y con lo que fuera que había allí. Júrame que no me vas a hacer daño. Júrame que no vas a atentar contra los hijos míos, que son los herederos de todo esto aquí. Y mire lo que dice la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham, porque a veces uno calla cuando tiene que callar, porque, obvio, si la persona o el que está tomando acción contra usted es más grande que usted, es la persona que tiene el poder, pues entonces uno tiene que ser sabio. Y Abraham fue sabio, pero mire lo que respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech. Fíjate, yo voy a jurar, pero escúchame. Le dice, lo reconvino, dice el verso 25, Abimelech, a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Mire lo que dice, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y le dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Yo voy a hacer pacto contigo con eso que tú estás pidiendo, pero sabes que tus siervos me quitaron un pozo. Ay, qué importancia tiene un pozo para que Abraham meta un pozo en este momento de la vida de ellos aquí. Mire, lo más importante en el desierto era el agua. Era el agua. Y una de las cosas que Abraham, y usted lo va a ver luego cuando entremos en Isaac un poco y hablemos unas cosas de Isaac, usted va a ver esa información, incluso cuando llegue Jacob, incluso en el Nuevo Testamento, cuando en el capítulo 3 se está hablando de la mujer samaritana, que dice que estaba en un pozo que su padre Jacob les dio. O sea, miren cuántos años, cientos de años, y todavía en Samaria había un pozo del tiempo de Jacob. Los pozos eran importantes. Porque los animales tenían que beber y porque si usted iba a sembrar algo tenía que tener agua para sembrarlo. Eso fue lo que le salvó la vida a Agar cuando en el desierto Dios le abrió un pozo, y eso fue lo que salvó la vida al pueblo de Israel en el desierto, cuando la Biblia dice que una de las cosas por las que lloraban era por el agua. Entonces él le dice, sí, y le dio también una dote, tomó ovejas y vacas, la dio a Abimelech. Y fíjense que él está bregando con el grande, con el importante, pero también está poniendo su granito, porque mire cómo le abre los ojos. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, 7. Y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé ese pozo. Queriendo decir, yo sigo insistiendo en que si vamos a nosotros a hacer pacto, me tienes que devolver mi pozo, porque para mí el pozo es importante. Así que voy a poner estas 7 aparte para que sean un testimonio. Y fíjese que el verso 31 de ese capítulo dice, por esto llamó a aquel lugar Beersheba. Lo va a ver escrito, porque normalmente se escribe Beerseba, pero es
en el hebreo es Beersheba, porque allí juraron ambos. Mire, tengo una nota aquí también que dice, el significado de aquel lugar que en nuestros días lleva como nombre una ciudad en Israel, que de hecho nosotros la conocemos bastante cercana porque tenemos una puertorriqueña viviendo allí, en Beersheba. Una ciudad en Israel es pozo del juramento o pozo de los 7. Por ahí está. Unos dicen que es pozo del juramento porque allí juraron Abraham y Abimelech que iban a ser amigos, no se iban a hacer daño, Abraham no iba a aprovecharse de la bendición de Dios para dañarlo, pero también el pozo de los 7, porque lo que utilizó Abraham como testimonio del pozo fueron 7 corderos que él puso aparte. Por esto la expresión desde Dan hasta Beersheba, cuando marca el territorio. Usted va a ver bien notable que luego, según vaya Dios hablando con Abraham, y según vaya hablando con Isaac, y según se vaya desarrollando, el espacio donde Israel iba a heredar en el futuro de Canaán era desde Dan, que es una de las tribus y que iban a estar más al norte, desde Dan hasta Beersheba, que marcaba el punto final, corriendo hacia Egipto, desde Dan hasta Beersheba. Y dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Fíjese, Abraham, y yo lo dije en otra ocasión y yo vuelvo a repetirlo, es importante que usted aprenda a adorar a Dios, que usted aprenda a relacionarse con Dios. A veces nosotros queremos relacionarnos con Dios con nuestras actitudes y con nuestras situaciones, pero no nos damos cuenta de que Dios quiere mucho más profundo que nosotros le honremos, le bendigamos. Abraham se acostumbró a levantar en diferentes lugares altares para adorar a Dios, como que Dios era importante, a tener en diferentes lugares testimonio, porque nuestro Dios es un Dios de testimonio. Usted lo va a ver también poquito a poquito en el libro de Génesis. Un Dios que le gusta que haya testimonio de las cosas que se hacen. A veces las cosas pasan inadvertidas, a veces las cosas pasan sin que nadie sepa, se entere, haya algo que en su día alguien pueda preguntar, un niño pueda preguntar, mamá, ¿por qué eso está ahí? ¿Qué significa tal cosa? Y que uno pueda decir, ese es el testimonio de tal evento. En el caso de Israel, de cruzar el Mar Rojo, de cruzar el Jordán, ese tipo de cosas, pues tenían su testimonio. Y Abraham hacía puntos de testimonio donde él, en alguna medida, le gustaba levantar un lugar para adorar a Dios, pero también determinar una experiencia que tenga hacia el futuro una manera de alguien verlo como el testimonio de que algo que pasó allí. En este caso, dice un árbol de tamarisco. El árbol de tamarisco es un árbol longevo, un árbol que dura muchísimos años y resistente al desierto. O sea, estoy contestando para alguien que a lo mejor dice, ¿y qué es un árbol de tamarisco? ¿Sabes cuál es el asunto del árbol de tamarisco? Pues es un árbol que se pone viejo, que tiene muchos años, no digo miles porque no puedo llegar a eso, pero muchos cientos de años, y que es longevo y es resistente al desierto. Necesita unas raíces para tomar agua profunda y es resistente. Así que entiendo que Abraham quiso dejar una huella de ese pacto de Abimelech con una base de que la fidelidad de él, lo que él le está prometiendo a Abimelech, tiene que ver con Dios.
tiene que ver con la fidelidad de Dios hacia él, de que aún el rey de Gerar tiene que venirle a pedir porque él está siendo bendecido por Dios. Así que sembró un árbol de tamarisco. Hay un contraste en esta acción. Yo lo anoté aquí. Por lo frágil que puede ser la vida versus lo eterno que es Dios. Mire, trabajar con Dios no es fácil. Déjeme decirle esto. Trabajar con Dios no es fácil. Porque nosotros somos frágiles. Porque nosotros nos envejecemos. Porque nosotros nos enfermamos. Y tenemos un tiempo límite. Usted y yo tenemos que aprender a hacer todo lo más que podamos en un tiempo. Por eso es que usted no se puede sentar a esperar que alguien manipule su vida y que alguien le diga a usted cuándo es que usted tiene que accionar. Usted tiene en un tiempo, desde que nace hasta que muere, que solamente lo conoce Dios. Por lo tanto, su vida tiene que estar centrada en Dios. Usted tiene que diariamente hablar con el Señor en la mañana, durante el día, en la noche, y que Dios le va guiando. Aún dentro de la iglesia, usted tiene que saber que lo que usted mueve en la iglesia es de parte de Dios, no de parte del hombre. Porque hago esto porque el hombre me mandó. No, porque se pierde sus años, se pierde su tiempo y usted se va a morir y no va a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón. Y Dios trata con usted cosas en el corazón. Que usted tiene que ser obediente a la iglesia, que tiene que ser obediente a su pastor. Amén. Eso es indudable. Yo también tengo, por la gracia de Dios, mi grupo o mi iglesia o aquellos que Dios puso en la República Dominicana en mi mano. Y yo espero que en alguna medida ellos me honren y espero que en alguna medida ellos me obedezcan. Pero también yo tengo que escuchar cuando alguno se me acerca y me dice, es sentido de parte de Dios. Dios está tratando conmigo. Dios quiere hacer estas cosas conmigo. Y yo tengo que escuchar eso. ¿Por qué? Porque hay un tiempo. Y cuando ese tiempo termine, ya no se puede elaborar. Ya no se puede hacer cosas. Por lo tanto, mientras más usted va envejeciendo, más rápido tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. No puede coger años, voy a coger un año de descanso. Descanso. Los hombres de Dios mueren con las botas puestas. Y el que no entienda eso, no es de Dios. No conoce a Dios, no sabe nada de Dios. El que no entienda que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, vamos a morir con las botas puestas. El día que nos caigamos en una cama y no nos podamos levantar, tenemos que de allí expresar: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y la vida es frágil, pero Dios es poderoso. Cuando usted habla de Abraham y de Sara, lo que hablamos en la ocasión pasada nos dice que Dios es poderoso, que el Dios que hizo a un Abraham, que visto desde los ojos de Sara, y cuando está viendo a su marido y dice: ya yo he perdido las costumbres de las mujeres, ya yo soy una mujer vieja, mi marido es un hombre viejo, vamos a tener nosotros algún deleite. Eso es humano, pero dentro de lo humano llega Dios. Y cuando llega Dios, coge a Sara de 90 años y hace que sus senos viertan leche para su bebé, y hace que la matriz se arregle y que los ovarios se arreglen y que ella tenga deseo, porque hay algo que tenía que ella hacer como humana con Abraham para que se lograra el bebé, y ella tenía que tener deleite y tener esa fe y esa actitud. Y Abraham, entonces, como hombre, también tenía que recibir de parte de Dios sanidad en su cuerpo anciano, que luego estamos hablando de 100 años, pero duró 165 años aproximadamente, y después tuvo como 6 hijos más después que Sara murió. O sea, mire si lo que Dios hace es poderoso y es bueno y funciona. Así que usted no se quede lamentándose, mirándose en un espejo y mirando por ahí a decir: ay, Dios mío, ¿qué de mí? ¿Qué de usted? Pídale a Dios con fe, porque no importa lo que le hayan quitado, Dios lo puede poner.
y la eternidad de Dios, digo, es difícil trabajar con Dios porque Dios es eterno, no tiene prisa, hace las cosas a un ritmo y nosotros queremos ir corriendo mucho más rápido porque necesitamos las cosas más rápido. Pero Dios, cuando Dios le promete a usted algo, mire, usted no se va a morir hasta que Dios se lo cumpla. Así que métase en Dios, métase en Dios. Según el Midrash judío, dice que Abraham plantó el árbol para dar sombra a los viajeros y ofrecerle descanso. El Midrash son un grupo de sabios judíos que en alguna medida ellos se juntan para poder hablar o analizar las cosas de la Biblia y en este caso, según el Midrash judío, dice que Abraham plantó ese árbol para dar sombra. En 1 Samuel 22:6, Saúl se sienta debajo de un árbol, debajo de un tamarisco en Gabá. Y en 1 Samuel 31:13, los de Jabes entierran los huesos de Saúl debajo de un tamarisco. Y en Oseas 4:13 dice que los tamariscos dan buena sombra. O sea, el tamarisco es un árbol milenial y es un árbol que está en la Biblia, que la Biblia habla de él. Y mira, dice, y plantó Abraham el árbol de tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Así que, ¿cuál sería lo que va marcando la Biblia concerniente a Abraham? Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y escuche, con esto es que quiero terminar más o menos, pero escuche esto. Aquí se recuerda que en una ocasión yo le hablé de los nombres de Dios. Aquí se da otro nombre de Dios. Ya habíamos hablado de Elohim en un momento dado, habíamos hablado de Jehová, que es el nombre céntrico, el Yahvé que se nombra. Aquí dice el Dios eterno. El Shaddai era el Dios todopoderoso. Ahora el Dios eterno, que es el Olam, Yahvé Olam. Al igual que el todopoderoso, Yahvé Elohim. Yahvé el Shaddai. El Dios trino, Yahvé Elohim. El Dios de paz, Yahvé Shalom. O sea, es una mezcla, pero todos van mezclados con Jehová. El Yahvé es Jehová. Yahvé, y en este caso, pues se habla. Lo que pasa es que lo habla en español y usted no lo conoce, pero aquí, para eso estoy yo aquí, para enseñarle que invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. En hebreo, eso es, invocó el nombre de Yahvé, el Olam. El Olam es la forma correcta de decirlo. Así que para este próximo el lunes vamos a tener esta lección. Recuerde que está usted estudiando con el pastor Héctor Santiago en lo que es el canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Dígaselo a otro. No se quede con la información solo usted. Aproveche y póngame un like. Suscríbase para que sigamos creciendo. Es importante que estas cosas y estos estudios lleguen a otras personas ya prontito. Le diría que casi en un mes voy a detener por 2 o 3 lecciones el libro de Génesis, tal vez cuando termine con Abraham, antes de comenzar con Isaac, y voy a hablar algo del libro de Apocalipsis, como un descansito breve, hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que esté pendiente, porque estamos buscando a Jesús. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por esta experiencia. Gracias por los amigos que puedan escucharla o verla en su día, en su momento. Que les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.